puedes empezar. Estupendo. Buenos días a todos los que os hayáis conectado. Aunque Felipe supongo que ya os ha puesto un poco pues de avanzadilla de lo que va a tratar la sesión, que es básicamente un poco una visión otra vez general de todo lo que es la herramienta Savi. Si queréis luego hacer preguntas más concretas también no hay ningún problema. Él sí me pasó un poco vuestras inquietudes antes del curso, pero bueno, básicamente todo será sobre todo un poco conocer mejor el manejo de la herramienta y de los análisis que permite hacer el software, ¿vale? Entonces, bueno, esta sería la pantalla principal del Savi. Vosotros todos accederíais a través de los recursos de la UAM. Entonces, quizá pues lo más interesante, vamos a poner aquí porque yo tengo el acceso a España y Portugal, pero es solamente para España, así partimos todos de lo mismo. Entonces, partiríamos de que tenemos muchas posibilidades para llegar a buscar las más de 2 millones de empresas que tenemos aquí de España. Entonces, lo que permite esta herramienta es no solo buscar por nombre o por NIF, que son pues las búsquedas más tradicionales cuando vas a buscar una empresa, sino hacer una combinación de criterios para llegar a una empresa o a un grupo de empresas. Quizá una de las búsquedas más típicas es una búsqueda por actividad, para buscar sectores. Entonces, aquí, si pinchamos donde pone clasificaciones de actividad, me aparecería por defecto el CENAE 2009. Si desplegamos esta ventana, tenemos otras opciones. El CENAE 93, que era la antigua Codificación Nacional de Actividades, y esta la mantuvimos sobre todo porque la banca, que siempre va un poco más lento a la hora de hacer cambios, tenía muchas de sus bases de datos referenciadas a este CENAE 93. El impuesto de actividad económica que estén declarando o pagando, y luego por conversión códigos internacionales, el CAE, que es el portugués, el NACE, que es el europeo, y el NAICS y el SIC, que son códigos internacionales. Pero como he dicho, la búsqueda más típica es la búsqueda por CENAE 2009. Aquí, si desplegamos las distintas codificaciones, podríamos llegar hasta 4 dígitos, que es lo que ponen las empresas cuando presentan sus cuentas en el registro mercantil. Tienen una primera hoja donde ponen el nombre de la empresa, el NIF, y ahí también tienen un campo para poner la codificación de actividad. Y entonces ahí tendrían que poner pues a 4 dígitos. Entonces, si por ejemplo seleccionamos procesado y conservación de carne y le decimos aceptar, me dirá que tenemos 1.465 empresas en España que se han codificado con este código en concreto como principal actividad. Veis que aquí hay otro de los campos que pone estado. Esta es una herramienta, el Savi, que te permite hacer análisis tanto actuales como de qué ha ido pasando a lo largo del tiempo. Con lo cual nosotros dejamos empresas, aunque se hayan extinguido, aunque hayan entrado en concurso, las dejamos también. Desde un punto de vista más analítico del momento, pues seleccionaríamos solamente las empresas activas, ¿vale? Y veis que aquí, si voy aquí donde pone búsqueda booleana, pone por defecto que cumple el 1 y el 2 y el 3. También es importante saber que con esa búsqueda booleana podríamos jugar con el o, con el no, y jugando con los paréntesis y los corchetes, tal y como se puede jugar en una estadística, ¿vale? Aquí podríamos seguir añadiendo otras características. ¿Qué se suele añadir también? Pues a lo mejor datos financieros. Me pueden interesar, y aquí aparecerán partidas principales, formato global, formato detallado. Si yo voy donde pone a partidas principales y selecciono una variable, por defecto, la primera que me suele ofrecer siempre es ingresos de explotación o ventas, que al final es un poco lo que marca un poco para hacer cortes por tamaños de la empresa, pero también podríamos seleccionar cualquier campo, ¿vale? Vamos a coger ingresos de explotación y vamos a poner, pues queremos todas las empresas que tengan como mínimo 1 millón de ingresos de explotación. Veis que aquí seguimos bajando y mi grupo se ha reducido a 381. Si yo pincho en la lista de resultados, en cualquier momento
podré ver de qué empresas se trata, ¿vale? Vamos a seguir añadiendo otra serie de campos que puedan resultar interesantes. También podríamos añadir forma jurídica. Nosotros aquí cargamos todas aquellas empresas que tienen obligación de depositar cuentas, como son sociedades anónimas limitadas, pero también para marketing metemos otras empresas como pueden ser comunidades de bienes, sociedades civiles, que no tienen obligación de presentar cuentas, pero que a lo mejor sí que nos pueden interesar en un momento determinado, pues para hacer una acción de marketing o para ver la cobertura que puede tener un sector en el mercado, ¿vale? Y si pinchamos dentro de la codificación de sociedad anónima o sociedad limitada, vendrá todas las nuevas formas jurídicas que han ido apareciendo durante estos años, en el que yo podría seleccionar, pues eso, desde sociedades gestoras de capital riesgo hasta sociedad de crédito hipotecario, todas esas nuevas formas que ya están codificadas, ¿vale? Yo voy a seleccionar que me coja sociedades anónimas, ¿vale? En general. ¿Qué he conseguido con esto? Pues reducir todavía más mi lista de resultados. ¿Por qué quería yo hacer esto? Porque ahora vosotros podéis en cualquier momento tener esta lista, podéis añadirle las columnas, aquí pinchando donde pone columnas, podréis jugar con las diferentes variables y aquí a la izquierda os van a salir las distintas opciones pues, de información de contactos, si yo le quiero acá añadir la calle, el código postal, la localidad, la provincia, la comunidad autónoma, el teléfono, lo que yo quiera. Voy a quitar estos para que veáis. Siempre recomiendo que cualquier base de datos, si vais a exportar, jugar con ella, exportéis lo que es el NIF, ¿vale? Es importante deciros que hay una limitación a la exportación de los datos. Lógicamente, nosotros somos una empresa que nos dedicamos a esta información, a dar esta información y tenemos muchísimos clientes de todos los sectores que pagan por esta información. Entonces, la Universidad Autónoma tiene un contrato con Informa del SABI para el uso académico para poder utilizar esta información, hacer trabajos y análisis y, bueno, pues un poco todo. Entonces, realmente lo que queremos y con estos cursos queremos impulsar un poco es que utilicéis la información dentro de la propia herramienta. No quiere decir que en un momento dado, si os tenéis que sacar un listado de empresas, si os lo queréis llevar a Excel, no pasa nada, pero siempre que no sea de manera masiva, ¿vale? Entonces, voy a pasar a analizar y aquí pincharíamos donde pone análisis de grupo, comparar empresas y aquí podría seleccionar, por ejemplo, los datos financieros del último año. Hemos visto que nos hemos quedado con 100 y pico empresas, que todas se dedican a la elaboración o el procesado de carne o son cárnicas. Ahí hemos visto, ya estamos viendo en la lista que hay pues mataderos, cárnicas, ¿vale? Entonces, si yo pincho aquí, donde pone datos financieros, no me lo puedo creer que se me ha ido aquí. Bueno, vamos a ver si me deja volver. ¿Estáis viendo la pantalla todavía? Sí, ya vemos Avi. Vale, a ver, porque no sé por qué se me ha hecho como si fuese un cortafuegos. No sé si es por algo de mi conexión. Si no, pues entro y vuelvo a... Perdona, Elvira, Sí, puede ser un problema de Xavi porque yo estaba también con Xavi y me está dando problemas. Se me ha quedado colgado en este mismo momento. vale, pues voy a mirar, vuelvo a entrar un segundo, mientras tanto os voy contando. Bueno, habéis visto que mientras que yo voy entrando, cómo he llegado a un grupo de empresas simplemente analizando o yendo, pues combinando una serie de criterios, ¿vale? Entonces, bueno, ya habéis visto que he podido llegar a la lista y a través de la lista, pues estaba intentando meterme, no me lo puedo creer, vamos a ver, voy a llamar a la persona de soporte. Sí, a mí Claro. igual que a Paloma me está dando problemas para acceder desde nuestro enlace. Sí, A pues mí, de hecho, he conseguido salir ahora directamente y voy a oye, intentar sí, también. ¿me puedes decir si se Esperaré ha un poco caído para entrar. Xavi?
estaba en la mitad del curso y se me ha caído y por lo visto desde la autónoma que están intentando entrar tampoco les deja. Es como me ha salido como un tema de no se puede acceder al sitio web. A ver, ahora parece que se ha recuperado. Sí. No, pero en cuanto haces algo se te va. Bueno, ya se ha recuperado. Bueno. Nada. ¿Estáis viendo otra vez la pantalla de Xavi? Sí, a nosotros, a mí Sí. también me ha vuelto. La veis, ¿no? Sí. Físicamente, ya ha vuelto a Sí, todos. sí. Vale. Venga, pues muchas gracias. Pues vamos a seguir entonces. Bueno, voy a hacerlo rápido para que lo veáis simplemente, ¿vale? Todo lo que habíamos hecho. Hay una opción que tú te puedes guardar las búsquedas, que también es interesante, por ejemplo, para que lo sepáis. Entonces yo voy a replicar la misma búsqueda y le voy a poner que estén activas. Vamos a coger que sean del... Ahora veis que lo estoy haciendo todo mucho más rápido, pero simplemente es exactamente lo mismo que habíamos visto. Era dentro de industria de la alimentación, procesado y elaboración de carne, ¿vale? Para reducir la búsqueda. Y en datos financieros, partidas principales, le voy a poner que mínimo aceptar, ¿vale? 381 y luego le he puesto, no me acuerdo qué era, a que sean sociedades anónimas. ¿Vale? Vamos a llegar al mismo punto en el que estábamos antes. Mira, voy a aprovechar para deciros cómo se guarda. Pinchando aquí donde pone guardar, tienes la opción de guardar la búsqueda, ¿vale? Entonces yo esta búsqueda le podría haber llamado cárnicas y si me lo guardo aquí, ya se me queda guardado, ¿vale? Si se me fuera cualquier cosa, pues ya lo podríamos ver. Entonces, había pinchado aquí donde pone análisis de grupo, comparar empresas, datos financieros del último año, ¿vale? Entonces aquí, por defecto, me va a coger las principales partidas, pues como son los ingresos de explotación, resultados, total activo, fondos propios, del balance y de la cuenta de resultados y algunos ratios. Nosotros podríamos hacerlo con todas las variables, ¿vale? Entonces aquí te va a sacar la media, la mediana y la desviación típica para todas las empresas. E incluso te va a poner una comparativa gráfica de las distintas variables. Si yo, por ejemplo, pincho aquí donde pone ingresos de explotación, pues aparecería un poco todo lo que es el gráfico de cómo están repartidas las ventas de este sector que hemos seleccionado. Aquí igual en el análisis de concentración tendríamos la posibilidad de hacerlo también variable a variable e incluso aquí, aparte del gráfico en tarta, te va a sacar también la curva de Lorenz, que si tú, por ejemplo, te vas a las 3 primeras a lo mejor, pues te dice, oye, pues estas 3 primeras ya tienen un 30% del sector y a lo mejor si bajamos hasta las 10 primeras, y aquí podríamos verlo aquí abajo, ¿vale? Pues las 8 primeras ya tienen casi el 50%, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues vemos si es un sector que está muy concentrado o que es un sector que está muy atomizado, ¿vale? Y lo mismo podríamos hacer con la distribución estadística. Si yo pincho igual de las ventas, pues directamente me va a decir en un gráfico cuáles están en el primer cuartil, si lo ponemos en cuartiles o en deciles, y nos va a hacer un gráfico que, bueno, se utiliza para poner cuál es el que más tiene, el que menos tiene, y te hace una distribución, ¿vale? Aquí te va a sacar la desviación típica, cuál es el intervalo intercuartil relativo, ¿vale? Y, bueno, el 50% entre qué mundo se mueve, ¿vale? Incluso la herramienta te permite hacer una agregación. Entonces, si yo le pincho que me haga una agregación, esto no es una consolidación, es una suma pura y dura de toda la información que tenemos de esas empresas, ¿vale? Con lo cual, si yo, por ejemplo, quisiera coger un grupo de empresas, en este caso yo estoy seleccionando las 119 empresas cárnicas, tal, te las va a tratar y aquí te pone la estructura del balance como si fuese solo una, el sumatorio de todas ellas y entonces podemos hacer una comparativa, pues por ejemplo, de una empresa frente a cómo está el sector, por ejemplo, ¿vale? Y aquí podríais ver pues, otro tipo de gráficos. Toda esta información se puede imprimir y se puede exportar, ¿vale? Entonces aquí sí que es mucho más, o sea, como ya esta es una información tratada, estamos hablando de información acumulada
o agregada, ¿vale? Con lo cual no es tan, la exportación no es como si exportases los datos en bruto, ¿vale? Que no tiene el mismo número de datos. Si tú, por ejemplo, te exportas una lista con 500 empresas, pues a lo mejor serían, resta 500 créditos. Si tú te exportas un agregado de estas 110, pues a lo mejor son 30 créditos, ¿vale? Pero bueno, un poco para que veáis las opciones, ¿vale? Voy a hacer otra cosa también para que lo veáis. Voy a volver otra vez al inicio y voy a cambiar, voy a quitar el código de la carne y voy a decir que me deje empresas activas, que sean sociedad anónima y que tengan una facturación. Y aquí vamos a poner, en vez de 1000, vamos a poner entre 1000 y... No, voy a quitar lo de ingresos de explotación. Vamos a ver, vamos a hacerlo de otra manera para que veáis cómo se puede hacer incluso a lo grande, ¿vale? Vamos a quitar todo. Nos vamos a coger empresas activas. Le voy a poner que tengan el último año de cuentas. Y aquí os aprovecho para explicaros, nosotros cada año vamos al registro mercantil, a los distintos registros mercantiles y compramos entre 700.000 y 750.000 depósitos de cuentas, ¿vale? Este año estaríamos cargando, tendríamos que haber terminado ahora en febrero la carga del 2019, porque siempre terminamos más o menos en esta época. Con todo el tema del COVID, en vez de hasta julio, las empresas les prorrogaron los plazos 3 meses más, con lo cual nosotros este año vamos a alargar la compra de esos balances. Actualmente tenemos en torno a 600.000, todavía nos quedaría para llegar a nuestro número habitual, pues nos quedarían otras 100.000 más o menos. Pero también sabemos que hay muchas empresas que van a dejar de depositar las cuentas, por desgracia, porque han dejado de tener actividad. Pero bueno, sí que esperamos más o menos alcanzar los 700.000. ¿Qué es lo que yo haría con estas 597.000? Pues tenemos una opción que es la de segmentar. Y aquí yo podría segmentar pues por cualquiera, me va a crear una tabla de dos entradas y si yo pongo, por ejemplo, actividad e ingresos de explotación, pues lo que me va a decir aquí sobre esas 597.000 es cómo están repartidas, y en este caso por CENAES a 2 dígitos y por tamaño de facturación, ¿vale? Entonces aquí tendremos que hay 23.000 de las que no tenemos nada de sus ventas, ¿vale? Como os he dicho, aquí hay de todo tipo de empresas que pueden no tener obligación de presentar cuentas, pero sí que tenemos información de ellas de su CENAE. Pero sí que nos va a decir que de estas 597.000, 460.000 facturan por debajo de 1 millón de euros. Esto, por ejemplo, para conocer el entramado español es bastante interesante, ¿vale? Entonces, aquí me habla de número de empresas. ¿Veis que estamos hablando de número de empresas? Pero si nos vamos aquí, donde pone variable descriptiva, que son los distintos pasos donde podemos seleccionar pues de la columna y el eje para ver pues, los distintos ejes, para ver cuáles son las variables que vamos a seleccionar, también nos va a permitir, en vez de seleccionar el número de empresas, pues agregar pues, sus resultados o su total activo o el número de empleados, ¿vale? Entonces, si yo le digo que me agregue el número de empleados, aquí me va a decir el volumen total de empleados que han declarado estas empresas, ¿vale? Y aquí veríamos el total de empleados que han declarado las empresas, ¿vale? Entonces, las que habíamos visto que facturaban por debajo de 1 millón y que eran 460.000 empresas, pues estamos hablando que tienen 1.325.000. Por ejemplo, de las de más de 100 millones de facturación, que eran muchísimas menos, en cambio ya mueven 2 millones de empleados, ¿vale? Y en total estamos hablando de 6.800.000 empleados que hayan declarado. Lo mismo podríamos hacer y decir, pues yo lo que quiero es un agregado pues de los ingresos de explotación o de cualquier variable financiera. Entonces, es decir, yo puedo coger y decir que me haga un agregado de los fondos propios, que me haga un agregado de la deuda financiera, de lo que yo quiera, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, he agregado los ingresos de explotación y si nos fijásemos en algún sector en concreto, ¿vale?
Pues yo aquí, si me voy a la derecha y digo, pues a ver, industria del papel. Estamos hablando en miles de euros que tienen 11 billones de euros de facturación agregada, ¿vale? Con lo cual, si yo me voy al final del todo, esto se tendría que corresponder un poco más o menos con el volumen total de facturación que representan las empresas que han presentado cuentas, ¿vale? Que aquí efectivamente no estarían ni los autónomos ni aquellas que no tienen una actividad comercial conocida, ¿vale? Pero bueno, sería así, para que os hagáis una idea, ¿vale? Y aquí igual, como os he comentado, podríamos cambiar las distintas opciones. Y entonces aquí me habla del CENAE, pero si yo quiero cambiar, en vez de poner el CENAE como principal, uno de los ejes para hacer la segmentación, pongo pues la zona geográfica o pongo otra cualquiera, pues podría ir cambiándolo, ¿vale? Aquí veis en la segmentación por defecto tienes dos, pero tienes la opción de crearte una nueva tabla en la que tú puedes seleccionar lo que tú quieras, ¿vale? Simplemente esa parte de segmentación yo creo que también es bastante interesante, bueno, pues que lo conozcáis, ¿vale? Si yo le pongo aquí geográficamente España, me va a decir que si lo quiero por comunidades autónomas o por provincias, ¿vale? Y aquí, si yo le voy dando siguiente, pues aquí voy a poner pues por facturación, pero podría poner cualquier otra cosa. Y si yo le digo terminar, pues ahora me volverá a hacer el cálculo de la tabla, pero ya teniendo como eje las provincias, ¿vale? Entonces aquí, si estamos en el agregado de los ingresos de explotación, ¿vale? Y si nos vamos aquí, pues podríamos ver el agregado pues de Sevilla, por ejemplo. Digamos aquí, entonces este sería el agregado de Sevilla o de Málaga, no sé cuál es el cogido, ¿vale? Y el agregado total que hemos visto antes, ¿vale? Bueno, yo creo que esta es una de las opciones de análisis que para hacer un poco de análisis más macroeconómico son bastante interesantes y que es una de las herramientas que te permite Xavi para poder jugar con datos, mucho volumen de datos y habéis visto que es bastante ágil, que no es complejo hacerlo, ¿vale? ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a volver para atrás. Hemos visto que hemos buscado por actividad. También nos permite buscar por aquellas empresas que hayan puesto en su memoria detalles de importación-exportación. ¿Vale? Entonces, si yo le digo todas las empresas que en algún momento en su memoria hayan hablado de que hacen importación-exportación, pues tenemos un montón de empresas que ya declaran datos de importación-exportación. Yo le podría decir, bueno, pues dime aquellas que exportan y aquí sí que es un poquito más complejo porque al final hay empresas que te ponen África, pero hay otras que te ponen Marruecos, hay otras que te ponen tal. Bueno, yo voy a coger, por ejemplo, todas las que han puesto algo de África para que veáis. Entonces, si yo pincho en la lista de resultados, entonces me voy, por ejemplo, pues a la primera, CEPSA, y ahora vamos a pasar a ir al informe de una de ellas, ¿vale? Esto sería el informe por defecto, donde pone formato del informe, pone informe estándar. Si yo lo que quiero es un análisis mayor de la actividad, me iría, veis que aquí a la derecha se te abre una columna que serían todas las partes que pueden componer un informe. Por defecto el informe estándar no tiene todo el detalle, sino más o menos lo más importante, pero aquí veis que pone actividad, detalles de importación-exportación. Entonces, esta empresa te dice que importa el 85% y exporta el 17% a África, Oriente Medio o la UE. ¿Vale? Esto es un poco lo que os quería mostrar. ¿Vale? O podemos seguir avanzando y podríamos buscar incluso por palabras que hayan puesto en la descripción de la actividad. Entonces, nosotros, por ejemplo, y aquí os voy a volver a mostrar para que veáis, voy a quitar este de los porcentajes, ¿vale? Entonces, imaginaros que vamos a seleccionar, a ver, recoger sociedades anónimas, tal. Imaginaos que yo quiero empresas que hagan pantalones, ¿vale? Entonces, si yo pongo la palabra pantalón
con un asterisco generalmente para que aquellos que hayan puesto pantalón, pantalones, cualquier opción, y que me lo busque en cualquier parte o del literal de actividad o donde lo hayan puesto. Entonces me dice, pues mira, que hayan puesto la palabra pantalones, te salen estas 6 empresas. Si yo pincho aquí, en cualquiera de ellas, y me voy también otra vez al detalle de actividad, vemos que aquí ellos han puesto fabricación y comercialización de juegos y juguetes, ¿vale? Que eso es su principal actividad. Pero si luego me voy aquí a la visión general, en algún momento te va a poner que hacen, aparte de todo esto, pues que tendrán algo de, pues esto, pijama, pantalón, no sé qué, porque han puesto en su descripción alguna de los productos, lo han detallado, ¿vale? Con lo cual, llegaríamos a empresas que han puesto la palabra pantalón, aunque no sea su principal actividad, como es el caso de Disset, ¿vale? Sí que, claro, hemos llegado también a ver la industria pantalonera que efectivamente en su descripción de actividad, que es lo que ellos ponen cuando se constituyen, han puesto la palabra pantalones. Y a partir de ahí podríamos ver en qué CENAE están registrados, ¿vale? Pero es un poco para que veáis que incluso podemos llegar a acceder a ver sectores que a lo mejor no tienen por qué ser solo por el CENAE, que el CENAE al final es muy genérico y que podemos utilizar también con las funcionalidades que te presenta la herramienta, podemos buscar por cosas mucho más concretas, ¿vale? Entonces, bueno, tendríamos esta lista. Yo, por ejemplo, le digo, pues mira, Disset no me interesa y veis que aquí yo lo puedo eliminar directamente y me quedaría con estas 5. Ahora, por ejemplo, podría hacer lo mismo que hemos hecho con las 100 y pico, pero un análisis en concreto de estas 5 empresas, ¿vale? Si yo le digo aquí que me lo divida en 5 trozos por los ingresos de explotación, pues lo tendremos en el detalle, ¿vale? O si yo quiero ver. Perdona, Sí, perdona, Elvira. sí, Entiendo entonces que este tipo de búsqueda es dar como una vuelta cuando no conocemos un código CENAE, porque claro, bueno, yo entiendo que estás poniendo un término muy concreto, ¿no? Y que sí, efectivamente, claro, como también depende de la descripción que pone sí. cada... Porque aquí en este caso, si efectivamente estuviéramos buscando algo sobre pantalones o algún tipo, nos estaríamos perdiendo muchísima información. Claro, no, no. A ver, yo lo que te digo, yo ahora, por ejemplo, lo estoy haciendo así. Yo, por ejemplo, esta, por ejemplo, te ha puesto que está en el CENAE 1413, confección de otras prendas de vestir exteriores. Y ellos en el BORME sí que han puesto confección de pantalones, con lo cual esta estaría, ¿vale? Esta, por ejemplo, en cambio ha puesto en la 1419, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo haría ahora? Pues yo cogería y diría, bueno, pues todas aquellas, esta por ejemplo te ha puesto otro, que es la 1392. Entonces, yo lo que estoy viendo es que para analizar un sector, muchas veces no es solo un CENAE en concreto, ¿vale? Si yo me voy aquí y cojo el 13, que había uno de ellos que era el 13, pues te dice que es acabado de textiles y en concreto había puesto, no sé cuál era el que había puesto, pero imagínate yo que es el 1396 o no sé, el 13.9, a fabricación de otros productos textiles, pero también había otros que habían puesto en el 14, ¿vale? Entonces aquí tendríamos que ver que había puesto uno el 14.13 y otro el 14.19 o a lo mejor coger el genérico entero. Entonces, lo que yo estoy viendo es que tú puedes seleccionar las empresas, no es que te vayas a perder. Por ejemplo, para que os hagáis idea, esta es una herramienta que se utiliza mucho para todo el tema de búsqueda de comparables para el tema de precios de transferencia, que es bueno, pues lo que bueno, pues para las operaciones que hay intragrupo y lo que se tiene que declarar a Hacienda y todas estas cosas, pues al final lo que hace la agencia tributaria es decir, a ver, si tú estás actuando con las empresas de grupo como se supone que se debería actuar si cogiésemos una empresa comparable que no fuese de tu grupo, ¿vale? Entonces, al final tú puedes conocer muy bien el sector y entonces no tienes que hacer todo esto. Tú te buscas las 20 empresas que conforman el sector y las pones por nombre y te haces la comparativa de esas empresas. Pero hay otras veces que no lo conoces. Entonces, yo lo que te digo es que tú puedes coger
todas estas que se dedican a fabricación de productos textiles, ¿vale? Y quitar el literal de la actividad de pantalones. Y entonces aquí, al final, te vas a encontrar con un grupo muy grande de empresas, que bueno, pues 251 es bastante grande, en la que habrá algunas que sí que hagan pantalones, pues seguro como Mayoral o yo que sea, pero que tendremos que ir viendo un poco cuáles coger y cuáles no, ¿vale? O No, sea, sí, te lo digo porque me parece muy interesante, sobre todo porque hay algunos alumnos cuando están haciendo algún TFG y están buscando algún sector de actividad, pues efectivamente algunas empresas, los códigos que ponen son muy variables. Entonces, me claro, parece interesante precisamente por eso, sí, por utilizar otra forma de búsqueda que en también, algunos casos, cuando son unas cosas como muy concretas y no saben bien, por echarle una mano, quiero decir. claro. Y Me de parece muy hecho, por interesante lo ejemplo, que estás contando. claro, y de hecho todavía hay una cosa que es todavía más, pero que también es un poco complicadilla, porque aquí también tenemos los impuestos de actividad económica que estén declarando o pagando. Entonces, se supone que eso también debería ser todavía como más la actividad que realizan, ¿vale? Entonces, si yo voy aquí, por ejemplo, a la lista de resultados, para que veáis cómo está, y cojo, por ejemplo, Mayoral, y me voy aquí a donde pone clasificación sectorial. Mira, esta, por ejemplo, te dice fabricación, diseño y venta de ropa infantil. El CENAE que ha puesto principal es confección de otras prendas de vestir y accesorios, que es muy genérico. Y en el IAE, si tú te vas aquí, te pone igual confección en serie de todas prendas de vestir y luego tiene también pagado o declarado que hace también comercio, que hace también comercio al por mayor y al por menor, e incluso tiene producción de energía. ¿Por qué? Porque seguramente las fábricas, al soltar, yo qué sé, tienen que declarar que hacen algún tipo de actividad. Con lo cual, si imagínate tú cogieras empresas de producción de energía que paguen o que declaren un impuesto de actividad, pues te podría salir Mayoral. ¿Quiere decir que esta empresa se dedica a la energía? No, pero su IAE indica esto. Pero esto, por ejemplo, a mí sí que yo alguna vez cuando se lo digo a mis clientes, os puede servir para saber si la misma empresa confecciona y comercia. Que hay veces que es también un poco complicado, porque hay veces que te dicen, no, yo quiero solamente empresas productoras, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco para que veáis que se supone que por el impuesto de actividad económica deberíamos saber, ¿vale? Que hacen también el comercio. Bueno, pero sí que es verdad que quizá esta parte de la actividad, y aquí igual con la visión general, que incluso hay veces que te habla, que suele ser en inglés, pero te habla de líneas de negocio, de cosas así, lo que pasa que es una información que obtenemos de las webs y no es homogénea, sino que en algunos casos viene mucho desglose, en otros no, pero bueno, también sacamos información de ahí, ¿vale? Entonces, bueno, sí que es importante que a lo mejor esta parte que para la selección de los sectores o de los grupos, pues también es bastante interesante a lo mejor que le dediquen un poquito más de tiempo a lo que es la selección del sector, es interesante para que luego no les salgan cosas raras, porque claro, yo ahora, por ejemplo, si pusiera una regresión lineal, imaginaros, ¿no? Que es otra de las opciones que te permite. Y yo digo, bueno, pues si supongo que estas empresas son todas homogéneas, que en este caso son unos códigos súper genéricos, pues todas deberían tener, si cojo como variable independiente las ventas o los ingresos de explotación y como variable dependiente los resultados, pues todas deberían actuar de una manera similar, ¿no? Entonces, si yo pongo aquí, para que lo veáis, pues por ejemplo, te dice, en este caso, con una correlación del 82%, ¿vale? Pues todas tienen unos resultados en función de sus ventas reales y calculados. Entonces, por ejemplo, Mayoral tiene muchísimo mejores resultados de los que debería tener suponiendo la homogeneidad de la muestra, mientras que el IBE española tal. Con lo cual, lo que tendríamos que ver es si realmente es una muestra que es interesante, porque a lo mejor es que el IBE española se dedica a yo que sé qué, no tengo ni idea porque no la conozco de nada, pero imaginaos que se dedica a hacer vestuario de trabajo o algo así. Entonces estamos comparando desde grupos de moda infantil con vestuario de trabajo que a lo mejor no tienen nada que ver, ¿vale? O hacen algún tipo de tela para yo qué sé, para automóviles o yo qué sé. Entonces, bueno, pero bueno, esto también es otra de las herramientas que te permite ver, pues esto,
porque vas a ir viendo, pues todas las que están por encima tienen mejores resultados de los que deberían tener, suponiendo homogeneidad de la muestra, y todas las que están por debajo, pues tal. Con lo cual, bueno, siempre cuanto más comparables sean las empresas, pues es más interesante este tipo de análisis, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Vamos a volver otra vez a la lista y voy a avanzar dentro del informe de alguna de las empresas. Vamos a coger, por ejemplo, la de Mayoral, que bueno, más o menos lo conocemos todos, ¿vale? Entonces, por defecto, el formato que os saldrá, este informe estándar, ¿vale? Aquí te va a ir diciendo, bueno, pues de esta empresa, por ejemplo, tenemos 29 años, ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues que tú puedes ir viendo la evolución desde hace 29 años de esta empresa. Nosotros aquí, si seguimos bajando, te va a decir cuál es su acrónimo, si tuviera, o la denominación antigua, el estado, el año de la constitución, todo lo que vemos pueden ser criterios para luego hacer cortes, ¿vale? Entonces, si yo quiero coger todas las empresas que se hayan constituido con fecha anterior al 2000, pues también podría utilizarlo. Esto que es lo que hemos visto antes de la clasificación sectorial. Y aquí tendríamos un resumen, lo que llamamos perfil financiero y empleados, un resumen de sus principales partidas. Como hemos visto, de esta en concreto tenemos 29 años de antigüedad, con lo cual podríamos ver de estas partidas principales pues toda la evolución durante todos estos casi 30 años, ¿vale? Si seguimos avanzando, incluso te lo va a permitir ver gráficamente con toda la evolución, ¿vale? Luego estaría aquí, por defecto, en el informe estándar viene este formato global. Este formato global, como veis, que tienen yo suelo poner delante de las partidas una numeración que aquí en personalizar, en los informes, configuración, te dice mostrar líneas de códigos cuando los valores tal, mostrar códigos de partidas financieras, ¿vale? Yo suelo siempre presentarlo porque, sobre todo cuando los alumnos que están estudiando las partidas contables, ¿vale? Estas partidas no se corresponden con el Plan General Contable Español, sino que es un balance que cuando se produjo el cambio en el 2007 del Plan General Contable del 90 al del 2007, pues se perdía pues todo lo que es esta serie de datos, y entonces lo que hicimos fue un formato que es más agregado, que aquí en la ayuda, aquí en definiciones, pueden ver cómo está definido, ¿vale? Este formato global, ¿veis? Estas serían las partidas y esto es a lo que se corresponde con el nuevo Plan General Contable, ¿vale? Entonces, sí, pero si quisieran ver tal y como lo han presentado en el registro mercantil, aquí en esta opción donde pone datos financieros, pone Plan General Contable del 2007 y si yo pincho aquí tendría exactamente tal y como lo han presentado en el registro mercantil, con todo el detalle, ¿vale? Entonces, si tiene obligación de presentar el formato normal, pues en formato normal. Si es formato mixto. Si es abreviado o PYME, pues también estaría, ¿vale? Con todo el detalle de lo que hayan presentado. ¿Veis? Que aquí estaría todo el detalle. Lo mismo si tienen también presentado pues los flujos de efectivo o los estados de cambio del patrimonio neto, ¿vale? Y aquí estaría todo. Que cuando son empresas más grandes, pues sí que tienen información que puede ser más interesantes, ¿vale? Y otra de las cosas que también viene por defecto aquí serían unos ratios ya definidos para el Plan General Contable, ¿vale? Y aquí, si pinchamos aquí, nos va a decir cómo ha calculado cada uno de los ratios, ¿vale? Por defecto, en el formato estándar, en el informe estándar que viene, aparecen los ratios que están conformados con el formato global que os he comentado, ¿vale? Entonces aquí, si bajamos a ver los ratios, entonces, estos lo que sí que te permiten es que puedas ver esa evolución de todos los años, ¿vale? De estos ratios, ¿vale? No solo desde el 2007 hacia adelante. También aparecería la fortaleza financiera. Esto que es una cosa que habéis contratado recientemente y que sería interesante, pues aquí al final, este sería como el resumen,
Y entonces estos son una serie de scores que dan diferentes empresas pues de todo, pues desde probabilidad de impago a probabilidad de riesgo a estabilidad financiera a algo que está como muy de moda, que es la parte del ESG, que es riesgos ambientales, sociales y de buen gobierno. Incluso tenéis también algunos que se basan en temas de información de cómo está pues no sé, la parte del true cost, que no sé dónde está aquí, pero aquí, que es un riesgo ambiental, incluso es cómo han tratado los gases o la contaminación del aire, ¿vale? Cosas así que pueda ser más o menos interesante. Bueno, esto es un módulo adicional que también lo podéis ver y lo podéis analizar, y si en algún momento necesitáis información, pues también os las podemos dar, ¿vale? Y si seguimos avanzando, tendríais detalle de quiénes son los administradores, en este caso hay un administrador único, y los cargos directivos, pues en este caso director comercial o director de producción. Esta información de cargos directivos, pues nosotros una vez al año se hace una batida para ver si siguen siendo los mismos, pero aparte diariamente se carga información de prensa, se carga pues, datos de la propia empresa, ¿vale? Y si yo pinchase en cualquier momento, en cualquiera de ellos me va a decir si tiene vinculación administrativa con otras empresas, ¿vale? Y esto también es interesante. Seguimos bajando. Aquí nos va a decir que les ha auditado las cuentas. Si tuviese salvedades, aparecería aquí como un resumen de las principales salvedades, ¿vale? De todos los años, y quiénes son sus accionistas y participadas. Y aquí, cuando vayáis a hacer un análisis de una empresa, yo recomiendo que aquí donde pone formato del informe, vayáis al informe de la propiedad. Esto también muchas veces, no sé si lo pedís mucho en los profesores, pero sí que luego en la vida real de las empresas es una cosa que se utiliza un montón. Pues por temas de compliance es muy importante saber quién está detrás de cada una de las empresas, ¿vale? Entonces aquí aparecería todo su grupo corporativo, es decir, todos los que tengan su misma matriz global. En este caso estaría tanto Mayoral como Wilmington como Global Portfolio Investment. Luego aparecería quiénes son sus accionistas mayoritarios directos y todas las participadas, aunque tenga participadas a nivel mundial. Entonces aquí gráficamente, que también es bastante interesante, podríamos ver quién está por arriba, ¿vale? Y en este caso te dice que es el autocartera, así en grande, y hacia abajo, pues, perdonadme, que no se vea. Hacia abajo pues me vendría todas las participadas y podríamos ir abriendo quién está por detrás, ¿vale? Puede haber empresas a nivel nacional, pero también tenemos representadas a nivel internacional, ¿vale? Y entonces aquí vais a ver todo su árbol, aunque sea Mayoral Bulgaria o a otra que esté en Granadinas o lo que sea, ¿vale? Y aquí podríais ver todo lo que es el árbol de accionistas y participadas. También aquí directamente la herramienta te presenta un informe comparativo. Entonces, este informe comparativo, que es lo mismo que he hecho yo al análisis de grupo, te compara con empresas que estén en su mismo sector a 3 dígitos y por tamaño. Veis que pone very large, ¿vale? Entonces te las coge para España y Portugal en este caso, porque yo tengo esta opción, pero si en vuestro caso aparecería directamente cuando cogéis el grupo solamente a nivel nacional, y aquí igual podéis ver, cambiar y podéis analizar, pero bueno, eso os lo he enseñado un poco antes, ¿vale? Para que veáis que es igual el mismo formato que yo os lo he mostrado antes, ¿vale? Pero por defecto la herramienta te lo hace también, ¿vale? Que es un poco interesante. Vamos a seguir avanzando dentro de lo que tenemos dentro de la empresa, ¿vale? Entonces, también otro de los módulos que habéis contratado recientemente es el de informes sectoriales, ¿vale? No sé si estáis familiarizados, pero una empresa que se llama DBK, que Informa la compró hace unos 4 o 5 años, ahora ya es un departamento más de nuestra empresa, y entonces ellos hacen informes
que pueden ser interesantes, voy a ver si alguna de estas tiene, pues por ejemplo este de confección infantil. Entonces, bueno, ahí simplemente nos presentaría unos informes que también son interesantes, pues que te cuentan un poco el contexto sectorial, la evolución del mercado, ¿vale? Y las empresas que comparan. Y esto sería para España y Portugal, pero luego tenemos también el Market Line, que era el antiguo Data Monitor. Si yo selecciono empresas que estén activas en el sector, pues aquí podríamos ver fabricación y ropa y accesorios en el mundo. Si yo pincho aquí, estos generalmente vienen en inglés. Antes sí los traducían, pero ahora yo creo que por temas de ya no se traducen. Pero bueno, también esto a los alumnos yo sí que les recomiendo porque son análisis que están muy bien hechos y que son bastante, o sea, definen bastante, aquí te hace como una proyección a 5 años y te habla un poco pues, de los posibles crecimientos, cómo lo han hecho, toda la segmentación del mercado. Es una información que es más no solo de datos de la empresa, sino también de datos sectoriales, ¿vale? Te habla mucho a nivel mundial de las diferentes opciones, ¿vale? Esto es lo que os comentaba de la proyección a 5 años. Entonces te dice cómo lo ha cargado, te habla de las 5 fuerzas del mercado, tienen más poder los proveedores, los compradores, o si hay mucha rivalidad, si hay nuevos entrantes, si hay barreras, ¿vale? Todo esto pues es verdad que es bastante interesante y desde un punto de vista de un alumno, pues para analizar un sector, pues también es interesante. Y además, sobre todo, todos son iguales de cada uno de los sectores, o sea, lo que es la sistematología de análisis es igual, con lo cual, bueno, pues muchas veces sí que es verdad interesante ver esto y a ellos que, pues desde un punto de vista de estudiante, yo creo que es interesante ver cómo luego esto se puede aplicar a la realidad, ¿vale? Esto, por ejemplo, lo utilizan mucho pues, departamentos de fusiones y adquisiciones, empresas de capital riesgo, mucho la consultoría, ¿vale? Entonces, bueno, pues es interesante. ¿Qué más cosas? Bueno, en cualquier momento la herramienta te va a permitir también crearte tus propios ratios, ¿vale? Yo puedo tener tantos como yo quiera. Aquí veis que estas son las mías, pero yo puedo pinchar donde pone crear una variable y aquí tú vas pinchando los distintos datos financieros y entonces tendréis la opción de decir, bueno, pues yo quiero crearme un ratio que sea los ingresos de explotación menos, yo qué sé, imagínate, voy a poner cualquier tontería, resultado del ejercicio y en cualquier momento podemos ver crearle un nombre, darle o lo que sea y le voy a decir ejemplo, vamos a poner. Y entonces me va a poner la opción de que yo, con este ratio que yo me haya creado, que le he llamado ejemplo, aquí, le hemos llamado ejemplo, y entonces, bueno, pues este te va a decir que es los ingresos de explotación menos los resultados del ejercicio. Y aquí podríamos ver. Esta es una tontería, pero yo podría tener otros que puedan ser interesantes. Por ejemplo, yo me puedo calcular la deuda financiera que la he calculado yo, pues sumando las distintas partidas de deudores o lo que yo quiera, ¿vale? Y le creo, o que creo crearme una que sea de deuda bruta versus evita, por ejemplo, ¿vale? Se pueden crear las variables que quieran. Esta es la parte de fortaleza financiera que os he comentado yo, que podéis ir viendo cada uno de ellos, ¿vale? Aquí nosotros en Informa sí se cargan incidencias judiciales. Aquí en el SABI solo se carga el número y el último dato de aquellas que tengan, ¿vale? Entonces, porque desde un punto de vista pues de si tiene problemas la empresa, podía ser, pues yo qué sé, vamos a poner que tenga incidencias judiciales o reclamaciones administrativas. Bueno, voy a poner de cualquiera para que me coja cualquiera. Aquí no ponemos el detalle, pero bueno, sí que puede servir en un momento determinado para ver qué empresas y porque generalmente eso suele ser también representativo. Pues en este caso te dice que tiene una reclamación administrativa este año
que eso puede ser desde del juzgado de lo social o cualquier cosa, pues a lo mejor que tenga problemas con algún empleado, ¿vale? Y también te va a poner aquí. O si tuviese en este caso, por ejemplo, Peletería Minfor, pues ya es bastante indicativo, pues ha tenido 10 incidencias judiciales, ha tenido 3 reclamaciones administrativas, bueno, pues seguramente esta empresa tiene problemas, ¿vale? Y luego incluso también tenemos opciones de hacer búsquedas, y aquí volvemos para atrás. Os he comentado los estados, pero aquí también podemos buscar por el estado actual. Vosotros sabéis que también ha ido cambiando mucho, entonces las empresas que entran en concurso tienen diferentes fases o las que antes de entrar en concurso entran en preconcurso, entonces, bueno, que esto también es otra de las cosas que a lo mejor en un momento dado se puede analizar, ¿no? De un sector. Entonces voy a quitar esta y vamos a quitar esto para que veáis, porque bueno, pues en concreto de esas no teníamos ninguna. Pero bueno, por ejemplo, vamos a coger estas 52 que yo selecciono. Entonces, si yo entro en cualquiera de ellas para que veáis, pues en este caso te dice preconcurso o homologación del plan de refinanciación o cualquiera de ellas, ¿vale? Para que lo veáis. Si hubiesen puesto que tienen detalles de leasing, operaciones de financiación, ¿vale? Pues aquí también lo cargamos. Esto todo es información que suelen poner en la memoria y que nosotros tratamos, o de subvenciones, ¿vale? Que hayan recibido. Y aquí veis, pues del 2019 recibió 197.000 pues del Ministerio de Industria y Energía y con lo cual, bueno, pues esto es información que en un momento dado puede ser interesante, ¿vale? Si cotizase en bolsa, también tendríamos todo lo que es la información bursátil. Por supuesto, esto no es un Bloomberg o algo así, pero sí que te permite, para un análisis un poco más básico, pues ver toda la serie de precios mensuales, toda la valoración anual bursátil, te permite ver la capitalización. Bueno, pues para una fase inicial de un análisis de bolsa también te puede servir. Esto que hemos visto de administradores ya os lo he enseñado dentro del informe o lo que quieres auditado las cuentas, ¿vale? Y aquí sacamos esta partida porque a petición de clientes nuestros que nos decían pues que querían saber cuánto pagaban al auditor o cuánto pagaban al consejo o cuánto gastaban en abogados, ¿vale? Y sacamos esas partidas. Esta parte de accionistas y participadas también os lo he enseñado dentro de lo que es el informe de la propiedad. Esto de delegaciones, pues en este caso estas en concreto, pues no, pero para que os hagáis una idea, por ejemplo, voy a quitar estas. Vamos a quitar estas y vamos a volver a añadir las. Es que yo voy jugando mucho para ver la información, ¿vale? Voy jugando mucho con las búsquedas. Entonces, bueno, vamos a ver si Mayoral, por ejemplo, ha dicho que tenía delegaciones. Bueno, pues aquí lo que veis es que Mayoral, que está en Málaga, pues ha puesto que tiene delegación en Málaga y en Segovia, ¿vale? Aquí, en cambio, el IBE española pues tiene un montón por fuera de todo esto. Esto es un poco para analizar la presencia de empresas en el mercado o cosas así. Este módulo de noticias y transacciones, que también es reciente, es también interesante porque aquí nosotros en Informa diariamente cargamos información tanto de la prensa nacional como la prensa económica, como prensa regional que pueda ser interesante. Y luego también en la herramienta se capta información de lo que es lo que puede venir en las redes sociales o que puede venir bueno, en prensa digital y que sea interesante. Pues en este caso, en Live Española, el 26 de enero, si yo pincho aquí, te dice que la tienda de ropa juvenil Inside ha cerrado la tienda del Paseo de Almería y es un informe del Ideal de Granada, mientras mantiene en los de los centros comerciales. Bueno, pues si tú, por ejemplo, analizas un departamento financiero tiene como cliente a Live Española o como proveedor, pues sí le interesa saber todo tipo de información que pueda aparecer de esta empresa, porque al final, si tú vas viendo que esta empresa está cerrando tiendas, pues de momento lo que puedes ver es que o que tiene algún problema o que está cambiando su estrategia, ¿vale? Con lo cual, directamente antes de que pueda llegar a un concurso, a un preconcurso, en prensa van a salir informaciones que pueden ser interesantes, ¿vale? Lo mismo aquí tienes la opción de ver si esta empresa ha estado incursa en algún acuerdo de fusión o adquisición, ¿vale? En este caso fue en el 2012 o en el 2019
Y aquí podríamos ver pues lo mismo de cualquiera de las empresas, ¿vale? Si vas aquí pues a otra que se llama Giro tal, pues te va a hacer un análisis del sector, ¿vale? Y básicamente esto sería un poco todas las distintas opciones que tienes de acceder a la información de las empresas. ¿Vale? Le he intentado dar una vuelta a las distintas posibilidades que hay de búsqueda, a la parte más de analítica y dentro del informe pues a darle una vuelta a todo. No sé si tenéis dudas, si queréis que os ayude en algo. No sé. Sí, parece que hay una pregunta de Marta Perdonad, Susana Escobar. vale, porque es que yo estoy que no veo, a ver, espera, que No te no veo lo de las manos, si me lo contáis. Vale, pues Buenos estamos días. diciendo, de momento Marta Susana Escobar ha levantado la mano. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta, que pinche en levantar la mano y le damos dando turno Paloma y yo, ¿vale? Marta, puedes preguntar, gracias. Muchísimas gracias. Enhorabuena por la organización y la ponencia, excelente. Una pregunta. Con relación, es una base extraordinaria desde muchos puntos de vista. La pregunta es, ¿existe algún equivalente o alguna opción que nos permita comparativos internacionales, no solamente con Portugal, sino con otros países de la Unión Europea? ¿Cómo manejar este requerimiento? Gracias. Pues yo creo que esa pregunta va más bien para Felipe. No sé si vosotros seguís manteniendo, porque teníais un acceso a Orbis o Amadeus Europe. No sé si lo seguís manteniendo o no. Sí, en nuestro caso la suscripción es Orbis y sí, efectivamente a través de Orbis se podría sacar europea o mundial, porque en Orbis hay datos mundiales. Muchísimas gracias. Os voy a decir una cosa, aquí también donde pone personalizar, aquí en opciones generales podéis cambiar el idioma, ¿vale? Aquí por defecto está en inglés, en portugués, en español. En el Orbis además tenéis otros idiomas, ¿vale? Pero aquí en cualquier momento podéis, si yo pincho en cualquiera de ellas, ya aparecería toda la información que hemos visto en inglés, ¿vale? Entonces, bueno, que también si ellos tienen que hacer alguna presentación, pues que aquí van a tener la conversión de todas las partidas contables, de todo, ¿vale? Si en un momento determinado lo necesitan, por defecto aquí aparecería todo en inglés, sobre todo para pues, a estudiantes a lo mejor internacionales que podáis tener o cualquier cosa, ¿vale? Elvira, si no hay, no sé si hay algunas preguntas más, pero si no, pues también que nos contaras un poco sobre el depósito de cuentas. Ah, perfecto, sí es verdad que el depósito de cuentas también. Esta es otra de las opciones que tenéis contratadas recientemente y aquí lo que, bueno, esto es más básico porque aquí lo que te pondría, si yo pincho aquí donde pone depósitos de cuentas, te abriría tal y como lo han presentado en el registro mercantil. Aquí en España las empresas tienen obligación de depositar una vez al año sus cuentas, la mayoría que tienen el cierre el 31 de diciembre, pues tienen la obligación de presentar antes del 31 de julio, ¿vale? La mayoría apuran los plazos, con lo cual hasta finales de julio no hay no hay muchas empresas que lo presenten. Como os he comentado este año con la casuística, y no sé si en el 2021 seguirá más o menos igual, pues se ha prorrogado 3 meses más y se dejó hasta octubre, ¿vale? Este sería el depósito de cuentas tal y como está presentado en el registro mercantil. Cuando os he comentado antes que en la primera página ellos tienen obligación de poner, ¿veis aquí? Donde pone actividad principal, un código CENAE, el 1392, fabricación de artículos confeccionales. ¿Qué pasa? Que también hay algunas veces que, bueno, sobre todo cuando hubo el cambio de CENAE, de codificación, algunos incluso ponían codificaciones que estaban mal. Nosotros desde Informa, pues algunas llamábamos y decíamos, ya, habéis presentado esto, ¿es correcto? Y entonces, pues algunos te decían que sí, otros te decían que no se habían dado cuenta y ya está. Aquí también te viene un poco, pues, una parte primera de los datos generales de identificación. Pero luego ya, si vamos avanzando, tendremos todo lo que es el plan general contable, como os he comentado antes, tal y como lo han presentado. Entonces, si vamos avanzando aquí, quizá
La parte más interesante, todo esto es exacto tal y como está, lo tenéis en el SABI, con lo cual esto ya nosotros hemos hecho la labor de carga y para que podáis utilizarlo y analizarlo, pero lo que nosotros tratamos algunas partes, pero no todo el detalle, ¿vale? El estado de cambios del patrimonio neto, esto es lo que os he comentado que lo podíais ver directamente. Está, por ejemplo, esta empresa, lo que ha presentado son 58 hojas, ¿vale? Y en un formato normal. Pero luego está aquí la parte donde aparece lo que es la memoria, todo el detalle de la memoria, ¿ya? Una vez que pasa toda la parte de las cuentas. Y entonces aquí te va a decir cómo es el formato, todo esto es, a todas son iguales, ¿vale? Como lo han presentado. Y aquí estaría la parte que es más de informe de gestión. Esto sí que yo sé y me consta que yo cuando estudiaba también nos pedían cosas, te dicen muchas veces que analices un poco el informe de gestión, ¿vale? Entonces, son cosas que pueden ser interesantes de pues, ver qué es lo que han puesto de detalle de la memoria. Y entonces aquí hay unas partes que son todas homogeneizadas, que te cuentan, pero luego aquí te van contando cosas que pueden ser interesantes, pues desde la distribución de los resultados o cómo lo que consideran ellos el inmovilizado intangible o cosas que a lo mejor tú ves, analizas las cuentas y dices, aquí esto no me cuadra. Entonces luego te vas a el informe y entonces vas viendo la memoria que sí que te va haciendo y aquí te va contando, ¿vale? Esta parece bastante genérica, con lo cual está poniendo bastante todo, pero hay algunas que realmente o te analizas muy bien la memoria y todo el informe que han puesto o no eres capaz de entender cambios de un año a otro o cosas así. Supongo que es esto un poco lo que queríais ver, ¿no? Sí, sí, también. Bueno, es lo que es una visión un poco general para la gente que no lo conozca, ten en cuenta que como son módulos nuevos. Claro, es verdad que al final, y esto, pues esto es exactamente lo mismo que si tú accedieras al registro mercantil. Cualquiera persona individual puede ir a los distintos registros mercantiles, que aquí en España tenemos uno por provincia, y acercarse y decir, quiero comprar las cuentas de Bandalux Industrial, ¿vale? Y bueno, pues para que os hagáis una idea de la suerte que tenéis en la universidad, más o menos en un registro mercantil, un depósito de cuentas con su memoria te puede estar costando entre 9 y 15 euros, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí tenéis esta información y realmente hay veces que es muy interesante estudiárselo todo. Nosotros en Informa, que somos en torno a 300 empleados, pues tenemos un departamento que se llama Memorias, que trata estas memorias e intentamos cada vez cargar más. Es verdad, desde que hay mucha manera de cargar información, pues se tratan muchas más, pero aún así no podemos tratar toda la información que nos interesa. Y es verdad que hay una información que es muy rica, la que podéis ver dentro de los informes, y se aprende un montón analizando lo que cuentan las empresas, ¿vale? Y desde el punto de vista de empresas del grupo internacionales, aquí también te va a poner todo el desglose, ¿vale? En este caso te está haciendo de la empresa italiana, la empresa americana ¿vale? O la empresa francesa, te va a contar cosas y bueno, pues te cuenta un poco qué parte tiene del capital. Veis que cada empresa cuenta cosas distintas. En este caso tiene 58 hojas, nos podemos encontrar algunas que tienen hasta 200 páginas, ¿vale? Pero sí que es interesante ver un poco cómo tratan todo, ¿vale? Y desde un punto de vista de un análisis contable, pues es muy interesante. Todo el detalle de las operaciones continuadas, ¿vale? Y bueno, y un poco todo lo que tratan de medir, ¿vale? Muchas Y poco gracias. más, simplemente que en la mayoría, eso que pondréis aquí de depósitos de cuentas, veréis que tenemos de diferentes años, ¿vale? Y aquí, pues dentro de cada una de ellas, ¿vale? No están de todas las empresas, solamente porque, claro, no podemos meter aquí los 600.000 ni por volumen, ni por operatividad, ni nada. Suelen ser aquellas que tienen algo más de interés, que pues cumplen una serie de requisitos por tamaño y tal, pero vamos, que estamos hablando que tenemos más de 50.000 empresas con las memorias cargadas, con lo cual
las que son más importantes, que tienen algún tipo, porque hay muchas empresas pequeñas, las pymes, las micropymes, que presentan exclusivamente lo que es el balance y ya. Entonces no tienen obligación de presentar un informe de gestión ni nada de esto. Pero las grandes, que son las interesantes, bueno, pues esta veis que pone 60 páginas, tal, estas están todas, ¿vale? Muy bien. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para Elvira. Cualquier cosa que necesitéis, bueno, que me pongo aquí la cámara para veros, o a través de Felipe o a través de esto, no tenemos ningún problema en ayudaros, y si tenéis alguna duda o cualquier cosa, pues nos comentáis, ¿vale? Vale, yo voy a compartir en pantalla un segundo porque algo que tenía que haber hecho al principio de la formación no lo he hecho, así que lo voy a hacer ahora, voy a pinchar en compartir pantalla. Entiendo que todo el mundo, la mayoría de gente que está en esta formación sabe cómo acceder a Savi, pero por si acaso alguien no sabe cómo acceder, es tan fácil como desde la página web de la biblioteca, de Igual Económicas o cualquiera de las otras bibliotecas, pinchamos en bases de datos. En este buscador tecleamos Savi. Si quisiéramos acceder a la base de datos que hemos comentado antes, Orbis, pues lo mismo, teclearíamos Orbis y pinchamos en este enlace. Ahora nos pedirá identificarnos con el correo electrónico de la universidad y simplemente con eso ya entramos dentro de Savi. Aquí este pequeño acuerdo, que Felipe ya se lo sabe de memoria, simplemente lo que te dice es eso, que esta es una base de datos que ha contratado la Universidad Autónoma para un uso más bien académico, ¿vale? No quiere decir que puntualmente podáis utilizar algo de la información y tal, pero que lo que no se puede hacer es utilizarlo con fines lucrativos, ¿vale? Vale, y si tenéis alguna cuestión sobre la base de datos que queréis profundizar con la biblioteca, si nos queréis pedir una cita para que pues, hagamos una tutoría de la formación a través de este botón de cita con la biblioteca, podéis pedirnos una cita y hacemos una cita viendo lo que necesitáis un poquito más larga, o si tenéis alguna duda puntual o queréis hacer alguna consulta, a través del enlace donde está. Ahora no le veo. Este botón de aquí de consulta a la biblioteca, nos podéis hacer una consulta por escrito. Entonces, hay veces que a lo mejor hay alguna opción que queréis hacer especial con Savi que no sabéis cómo hacerla, nos la podéis escribir, nosotros contactamos con Elvira, con Javier y con el resto de compañeros de Informa para ver cómo os pueden ayudar para hacer esta petición de información que se salga un poco de lo que se puede recuperar dentro de Savi. Y nada, pues por nuestra parte agradecerte, Elvira, el tiempo dedicado. Muchas gracias por esta formación. Estoy seguro que ha sido mucho interés para todos los asistentes y bueno, pues profundizaremos sobre esto que hemos visto hoy el día 23 con una nueva sesión de Savi. Muchas gracias. Fenomenal, pues muchísimas gracias a todos y que tengáis buena semana, ¿vale? Muchas gracias, Elvira. Muchas gracias a todos. Gracias, Elvira. Gracias, adiós. Gracias.